Buenas noches, ya de una vez el grupo que toca exponer, por favor, inicie. Sí se puede ver, ¿verdad, doctora? La pantalla. Sí, estamos viendo la Bien. pantalla. A ver, iniciemos, Doctor, chicos. listo. Doctora, compañeros, buenas noches. El grupo encargado el día de hoy presentará lo que es vértigo central y periférico. Siguiente. Iniciaremos con un añadido que sería el sistema vestibular. Siguiente. Bueno, vamos a comenzar que el sistema vestibular va a ser uno de los centros de información sobre el equilibrio del cuerpo. A la vez también va a estar dándonos una de las funciones, aparte de lo que sería del oído, que es la audición. Aquí estaríamos añadiendo lo que sería el estado del equilibrio. El área vestibular va a estar ubicado tanto en la porción petrosa del hueso temporal y a la vez lo importante de aquí va a ser los componentes y en la cual se va a describir 6 paredes, siendo el más importante de ellas la parte medial, la pared medial, ya que en ella vamos a tener que va a estar en bastante relación con lo que sería el fondo del conducto auditivo interno y a la vez también en esa área, en esa porción va a estar dándonos origen a pequeños orificios. Estos orificios van a ser los que van a dar paso a los filetes de origen del nervio vestíbulo coclear, el octavo par, en la cual por acá va a estar pasando toda la información procedente hacia las áreas motoras, hacia las áreas talámicas, hacia las áreas mesencefálicas, que vamos a estar viendo estas vías. Importante también mencionar que sería la pared lateral, que va a estar correspondiendo a la cavidad timpánica. También tenemos de importante aclaración la pared anterior, correspondiente con la primera porción del conducto facial, la pared inferior en correlación con el origen de la lámina espiral ósea de la cóclea, y tanto las paredes superiores y posteriores también van a estar manifestando estos orificios, ¿no?, de los conductos semicirculares. Siguiente. Ahora bien, los receptores vestibulares y las áreas importantes en este sistema. El órgano vestibular va a tener algunas estructuras en la cual tenemos que mencionarlo, que sería el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares. Estos importantes órganos, organelas, lo vamos a denominar así, van a estar captando, van a ser receptores de algunos movimientos importantes de la cabeza. Sobre todo, el sáculo va a estar teniendo iniciativa o va a estar respondiendo a los movimientos verticales de la cabeza, mientras que el utrículo va a responder a los movimientos horizontales de la cabeza. Y los conductos semicirculares, que van a ser 3, anterior, posterior y horizontal, va a responder a los movimientos rotacionales. Así que estas 3 organelas también van a tener órganos receptores. Primero veremos lo que serían los órganos receptores del sáculo y el utrículo, que serían las máculas. La mácula en la cual van a tener unas importantes estructuras que serían los otolitos. Estos otolitos, al responder a los movimientos de la cabeza, tanto horizontal o vertical, van a hacer un barrido de los cilios, y en la cual este barrido de cilios va a crear un potencial de acción que va a reaccionar, y va a dar paso a lo que serían esos filetes nerviosos del octavo par craneal. En el caso de los conductos semicirculares, el órgano receptor van a ser las crestas ampulares. En mi imagen vemos que es de una forma de una cúpula, en la cual también va a ser sensible a los movimientos rotacionales de la cabeza. Las máculas van a estar también revestidas, van a tener una sustancia que sería la endolinfa, y en la cual también va a estar importante que van a estar conteniendo los cilios. Siguiente. Ahora bien, ¿cómo es que estaría viajando toda esta información?
Al tener un movimiento en la cabeza, tanto horizontal o vertical, o hacia los lados, lateral o ya sea medial, o un movimiento rotacional, se va a crear como un gradiente en el cual va a estar tanto los movimientos de los cilios por medio de los fotolitos, o por el movimiento de las crestas angulares, se va a crear un potencial de acción. Así que estas también van a estar viajando por estos orificios de los filetes nerviosos primero del octavo par. Luego de ellos se va a estar yendo hasta los núcleos vestibulares, en la cual vamos a tener algunas ramas que se van a estar dando origen tanto al cerebelo, a la médula espinal o al tálamo. En el caso del cerebelo se va a estar dando ramas al flóculo y al nódulo. Aquí se van a estar dando origen a estos movimientos estereotipados y a la vez también va a tener bastante relación con otros pares craneales. En el caso que va a haber algunos filetes, algunas vías que van a estar surgiendo hacia ascendente hasta el mesencéfalo, luego también tenemos hacia el tálamo y posteriormente también tenemos hasta el área vestibular cortical. La relación con los otros pares craneales son con los siguientes: el cuarto par craneal, el troclear, a la vez tenemos el tercero, el óculo motor, y también el sexto, el abducen, en la cual lo que en esta vía ascendente va a tener la relación directa con estos pares, y también cualquier alteración de ella no solo va a estar teniendo una información alterada del estado de equilibrio, sino también una alteración en estos pares. Siguiente. Bueno, ahora vamos a definir lo que es vértigo, que va a ser más que todo un síntoma de movimiento ilusorio, o también se puede decir que es una sensación de balanceo o inclinación, y va a ser percibido ya sea por el movimiento propio o también puede ser percibido como el movimiento del entorno. Tenemos que tener en cuenta que el vértigo es un síntoma, no va a ser un diagnóstico, y va a surgir debido a la asimetría en el sistema vestibular, debido a un daño, a disfunción del laberinto o a otras causas, ya sea a nivel central o periférico. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los signos y síntomas, podemos clasificarlos como motores, en donde tenemos al nistagmo, al desequilibrio, a los vegetativos, entre los cuales encontramos a las náuseas, los vómitos, la diaforesis o la cialorrea, y a los psíquicos, en donde podemos encontrar lo que es la ansiedad o el terror. Tenemos que saber diferenciar los signos y síntomas, ya sea de vértigo central o periférico. En el vértigo central, vamos a ver que el comienzo de los síntomas va a ser lento y gradual. Va a ser raro que esto se presente de forma aguda, excepto ya sea en un ictus o en brotes de esclerosis múltiple. Y a nivel periférico vamos a ver que su comienzo va a ser más brusco y súbito, ¿no? En cuanto a la sensación, en el caso de vértigo central, vamos a ver el paciente va a presentar mareo, desequilibrio o inestabilidad, y generalmente estos van a ser de intensidad leve, ¿no? En cuanto a su nistagmo, este va a ser variable, puede ser ya sea rotatorio puro o también puede darse de forma vertical. En cuanto a los síntomas vegetativos, puede presentar fosfenos, diplopía, liplotimia. Síntomas otológicos van a presentarse raramente. A nivel neurológico vamos a encontrar lo que es un déficit motor sensitivo y alteraciones de los pares craneales, y no va a tener desencadenantes. Sin embargo, en el periférico vamos a ver que el vértigo va a ser lateral y va a presentar giro de objetos y va a tener una alta intensidad en cuanto a la sensación. El nistagmo va a ser unidireccional, que bueno, casi siempre se va a presentar de forma horizontal, y esto va a disminuir con la fijación de la mirada. En síntomas vegetativos puede presentar lo que son náuseas y vómitos. En síntomas otológicos puede presentar lo que es una hipoacusia unilateral y también acúfenos. Síntomas neurológicos van a estar ausentes, y desencadenantes, va a ser al movimiento de la cabeza, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología del mareo, del vértigo, mejor dicho, como ya sabemos, el sistema vestibular va a ser el principal sistema neurológico implicado en el equilibrio,
Y bueno, como vimos más antes, este sistema va a incluir lo que es el aparato vestibular del oído interno, el octavo nervio craneal, que es el vestíbulo coclear, y los núcleos vestibulares del tronco encefálico y el cerebelo, ¿no? Bueno, los trastornos del oído interno y del octavo, del séptimo nervio craneal se van a considerar, mejor, perdón, del octavo, se van a considerar trastornos periféricos y, bueno, la afectación tanto de los núcleos vestibulares, sus vías en el tronco encefálico y el cerebelo se van a considerar lo que son los trastornos centrales, ¿no? Bueno, el sentido del equilibrio también tenemos que tener en cuenta que va a incorporar la aferencia visual y también la aferencia propioceptiva. Es por eso que, bueno, la corteza cerebral va a recibir, ¿no?, las señales de los centros inferiores y va a integrar la información para producir lo que es la percepción del movimiento. Bueno, como ya mencionó mi compañero, en el aparato vestibular vamos a percibir la estabilidad del movimiento y la orientación contra la gravedad, la cual se va a originar en el aparato vestibular, que va a estar formado por los tres conductos semicirculares y los dos órganos de los otolitos, que van a ser el sáculo y el utrículo. Y bueno, el movimiento rotatorio va a determinar que el flujo de endolinfa del conducto semicircular se oriente en el plano del movimiento y dependiendo de la dirección del flujo, el movimiento de esta endolinfa va a estimular o va a inhibir, ¿no?, las señales provenientes de las células pilosas que revisten el conducto. Y bueno, estas células pilosas similares se van a encontrar en el sáculo y en el utrículo inmersas en una matriz de cristales de carbonato de calcio que van a ser los otolitos. Y bueno, la deflexión de estos otolitos por la gravedad va a estimular o inhibir las señales de las señales neuronales provenientes de las células pilosas adheridas, ¿no? Siguiente, por favor. En lo que es la clasificación, vamos a ver que podemos clasificar las causas del vértigo en trastornos periféricos y lo que son centrales. Estos van a tener características clínicas distintivas, pero con una cierta similitud en algunos casos. Las causas centrales de vértigo generalmente van a comprender el 20% de los casos, en lo cual vamos a tener que es la migraña vestibular y las etiologías vasculares, que van a ser las más comunes. El vértigo central puede resultar de lesiones que van a afectar lo que es el tronco encefálico y el cerebelo. El primero que tenemos que es la migraña vestibular, que esta migraña vestibular puede tener manifestaciones vestibulares, tanto centrales como periféricas. La gravedad de este vértigo va a ser variable, su duración también es variable, pero los episodios que van a durar de varios minutos a unas pocas horas van a ser los más típicos en estos casos. El diagnóstico de esta migraña vestibular se va a dar cuando haya uno de estos ataques de vértigo, se van a asociar con migrañas u otros fenómenos migrañosos, como puede ser un aura visual, lo que es fotofobia o fonofobia. Vamos a ver que estos episodios de migraña vestibular generalmente van a ocurrir espontáneamente, pero igual que una migraña puede ser desencadenado por alimentos, por estímulos sensoriales o ciertas situaciones que el paciente va a tener. Como segundo tenemos lo que es la isquemia de tronco encefálico, en el cual vamos a ver que las oclusiones ateroscleróticas embólicas del sistema arterial vertebrovascular van a producir lo que es la isquemia del tronco encefálico. El vértigo puede dominar la presentación clínica, pero rara vez va a ser la única manifestación de una isquemia de tronco encefálico. Vamos a ver que en estos casos se debe excluir lo que es un origen cerebrovascular de los síntomas en estos pacientes que van a presentar el vértigo, si tienen factores de riesgo vascular los pacientes. Siguiente. Tenemos los ataques isquémicos transitorios. Vamos a ver que mientras un infarto produce síntomas sostenidos que van a mejorar durante días o semanas, los ataques isquémicos transitorios que van a involucrar el tronco encefálico suelen durar varios minutos y tal vez hasta horas. Vamos a ver que en estos casos la angiografía por resonancia magnética nos va a poder demostrar la enfermedad oclusiva arterial en la circulación posterior de estos pacientes. Lo que es en el síndrome de la arteria vertebral rotacional, vamos a ver que este es un fenómeno raro, pero está bien documentado, en el cual vamos a ver que se va a dar por lo que es la compresión sintomática de la arteria vertebral. Ya esto se va a dar por los elementos óseos de la columna, que van a ser generalmente C1 y C2. Esto se va a dar cuando va a haber una rotación fisiológica de la cabeza. Acá vamos a ver que la mayoría de los pacientes con esta afectación van a informar un vértigo o mareo inespecífico al girar la cabeza.
El diagnóstico de estos pacientes se va a realizar mediante imágenes vasculares, en el cual vamos a tener se tiene que tener lo que va a incluir tanto cuando el paciente esté en una posición neutra y también cuando el paciente va a estar en la posición sintomática. Generalmente acá se va a dar lo que es la enfermedad ósea degenerativa, así como un estrechamiento foraminal congénito, que puede ser la causa de este síndrome de la arteria vertebral rotacional. Y vamos a ver que muchos de estos pacientes pueden tratarse de una forma conservadora, que puede ser, por ejemplo, evitando los movimientos que van a precipitar los síntomas, y algunos van a remitir sin ninguna intervención. Si no funciona esto, se puede sugerir lo que es una descompresión quirúrgica, que puede tener éxito en estos casos. Y tenemos lo que es el síndrome de Wallenberg, en el cual esto se va a asociar con la aparición aguda de vértigo y lo que es el desequilibrio. Se ve que la mayoría de los pacientes que tengan este síndrome van a tener lo que es una oclusión de la arteria vertebral ipsolateral, que esto va a dar lugar a lo que es la arteria cerebelosa posterior inferior. Vamos a ver que si bien el vértigo a menudo va a dominar la presencia clínica en estos pacientes, el examen generalmente va a descubrir otros déficits neurológicos, como puede ser movimientos oculares anormales, un síndrome de Horner ipsilateral, ataxia de las extremidades, y esto generalmente a menudo se va a relacionar con lo que es la ronquera y lo que es la disfagia. Siguiente. En cuanto a los otros síndromes de accidente cerebrovascular, el infarto laberíntico puede ocurrir con la oclusión de la arteria auditiva interna, que esta es una rama de la arteria cerebelosa inferior anterior. Esta es realmente una lesión periférica del sistema vestibular y se caracteriza por vértigo repentino, pérdida de audición y a veces tinnitus. Una oclusión más proximal de la arteria cerebelosa inferior anterior también puede involucrar la protuberancia lateral y el pedúnculo cerebeloso, causando ataxia de la marcha y de las extremidades y parálisis facial. Se han descrito infartos de tronco encefálico más restrictivos que afectan a estructuras vestibulares aisladas, ¿no? Por lo tanto, sus manifestaciones clínicas son muy similares a las de la neuritis vestibular. Siguiente. En cuanto al infarto y hemorragia del cerebelo, una hemorragia o infarto del cerebelo puede producir un vértigo repentino e intenso acompañado de náuseas y vómitos. Este síndrome puede ser clínicamente indistinguible de la neuritis vestibular. La ataxia de las extremidades es útil, ¿no?, para sugerir una afectación del cerebelo, pero a menudo está ausente si la lesión está más medial o inferior. En las lesiones cerebelosas, el paciente cae hacia el lado de la lesión y el nistagmo es más pronunciado hacia el lado de la lesión, mientras que en la enfermedad laberíntica o vestibular, la dirección de las caídas hacia la lesión y el nistagmo es alejándose de la lesión, que son opuestos. El infarto cerebeloso y la hemorragia típicamente ocurren en pacientes mayores de 60 años y en aquellos que tienen factores de riesgo, ¿no?, en particular hipertensión y diabetes. También es posible que van a requerir estudios de neuroimagen para excluir estos trastornos en pacientes que presentan vértigo sostenido agudo, en particular si el paciente es mayor, ¿no?, o tiene otros factores de riesgo vascular, como una tomografía computarizada que puede descartar una hemorragia cerebelosa o una resonancia magnética del cerebro, ¿no?, que es más sensible para el infarto cerebeloso. Siguiente. En cuanto al vértigo epiléptico, el vértigo puede ser un síntoma ictal en pacientes con epilepsia focal, pero es poco común que las convulsiones se manifiesten como vértigo aislado, ¿no? En un estudio, en la mayoría, ¿no?, se dice de los pacientes con vértigo ictal se produjeron alteraciones de la conciencia o fenómenos motores y sensoriales, ¿no? En este mismo estudio, los episodios fueron breves y las anomalías electroencefalográficas localizadas en el lóbulo temporal fueron comunes
y la mayoría de los pacientes respondieron a la terapia con medicamentos anticonvulsivos. En cuanto a la malformación de Chiari, esta es una anomalía congénita en la que las amígdalas cerebelosas se extienden, ¿no?, por debajo del agujero magno, y esto suele ser asintomático, pero puede estar asociado con una constelación de déficits neurológicos, ¿no?, como cefalea o debilidad con signos de vías largas, disfagia y otras alteraciones de los nervios craneales inferiores. El vértigo y el desequilibrio de la marcha son quejas comunes en individuos sintomáticos y pueden representar una patología del cerebelo o del tronco encefálico. El vértigo a menudo es inducido por la posición, particularmente por la extensión del cuello, tal vez manifestando presión sobre el tronco encefálico y las estructuras del cerebelo o su suministro de sangre, ¿no? En cuanto a los síntomas vertiginosos, son generalmente leves y a menudo se resuelven cuando el paciente altera la posición de su cabeza. Y el nistagmo hacia abajo a menudo se asocia con este síndrome, pero también se puede observar en otros patrones, ¿no?, de nistagmo central. El diagnóstico se confirma con resonancia magnética sagital. Bueno, continuando sobre la esclerosis múltiple, vamos a ver que se va a estimar que el vértigo ocurre en un 20% de los pacientes con este tipo de afectación de esclerosis múltiple, más comúnmente con placas cerca a los núcleos vestibulares y en la zona de entrada de la nariz, cerca a lo que es el par craneal octavo, ¿no? Puede ocurrir también un síndrome similar a la neuritis vestibular, con vértigo sostenido agudo, con características periféricas en este caso, ¿no? Puede también estar asociado con síntomas que reflejan la disminución de los nervios craneales adyacentes, como también lo que es la hiperacusia, hipoacusia, entumecimiento facial y diplopía, ¿no? En este caso también vamos a ver que el vértigo puede ocurrir, ¿no? Básicamente en lo que es dentro del núcleo brachioconjuntivo y también en el cerebelo. Esta localización está asociada también comúnmente con un vértigo sostenido agudo, que también tiene características más centrales, ¿no? Como también lo que es el infarto cerebeloso, ¿no? Bueno, su diagnóstico normalmente se realiza en pacientes con antecedentes establecidos ya de esclerosis múltiple, cuando el vértigo es el síntoma de presentación, ¿no? El diagnóstico también requiere un alto grado de sospecha en este tipo de pacientes, ya que las características sugestivas van a incluir antecedentes de síntomas neurológicos previos, ¿no? Y hallazgos anormales en el examen neurológico. Como por ejemplo mencionamos, ¿no?, lo que son las pupilas aferentes, signos de vías largas, entre otros, ¿no? Siguiente. Bueno, ya también en lo que es la ataxia episódica de tipo 2, vamos a ver que la ataxia episódica de tipo 2 es una afectación autosómica dominante causada por mutaciones dentro del gen de lo que es el canal de calcio específico del cromosoma número 19. Vamos a ver que los ataques de vértigo van a ser intensos, van a presentar también lo que son náuseas, vómitos y ataxia, las cuales van a comenzar en la niñez o en los primeros años de vida adulta, ¿no? Estos pueden durar unas pocas horas, unos pocos días. También tenemos la presentación del nistagmo, la cual va a ser evocado por la mirada. En este caso vamos a ver un efecto de rebote o hacia abajo. En este caso suele ser también evidente, no solo durante no solo durante el examen, sino también durante los ataques del paciente, ¿no? En este caso también vamos a mencionar, ¿no?, que va a presentar lo que son los ataques van a responder a lo que es la acetazolamida, y esto como parte del diagnóstico, ¿no? Siguiente. Bueno, también tenemos lo que es el síndrome de desembarque o mal de desembarcamiento, en el cual vamos a ver que algunas personas describen una percepción o movimiento propio de desequilibrio después de la exposición al movimiento pasivo, en este caso, ¿no?, los que son los viajes por agua, como podemos mencionar, desencadenantes, ¿no?, de este mal. También lo que podrían ser viajes por aire o tierra, también lo que son simulaciones de vuelo o también en camas de agua. Vamos a ver que a menudo hay una latencia de varios minutos a 1 hora o 2 entre el regreso a tierra firme y el inicio de estos síntomas, ¿no? También se menciona que en algunos pacientes
pero no en la mayoría hay un antecedente de mareos o mareos durante la exposición inicial también, ¿no? Vamos a ver que esta patogenia es de síndrome no comprensible, ¿no? En este caso vamos a ver también algunos criterios de diagnóstico, los cuales han sido publicados también, ¿no? En este artículo, en el cual menciona, ¿no?, que el vértigo no giratorio caracterizado por una percepción oscilatoria, en este caso hacemos mención a lo que es el balanceo o balanceo presente, en este caso continuamente o durante la mayor parte del día. También menciona que el inicio dentro de las 48 horas posteriores al final de la exposición del movimiento pasivo. También es lo que son los síntomas que se van a reducir temporalmente con la exposición al movimiento pasivo. Y finalmente lo que son los síntomas persistentes por mayor de 48 horas, ¿no? Siguiente. El otro tipo de vértigo que se presenta es el vértigo periférico. Como vamos a ver, este va a ser mucho más frecuente, se va a dar en un 80% de todos los casos, frecuentemente entre la cuarta y quinta década de la vida. Este va a tener un inicio agudo, intenso, a veces va a ser incluso invalidante, va a presentar también síntomas vegetativos cocleares, en los que vamos a observar, por ejemplo, las náuseas, vómitos y en algunos casos la sudoración. Y cuando hablamos de coclearmente, vamos a observar hipoacusias, dolores ópticos, tinitos, disurción de algunos tonos que van a escuchar los pacientes. Y en el examen físico hay que ver y tener en cuenta el nistagmo con algunas sacudidas, en especial horizontales, también la convergencia de los ojos y la mirada en dirección hacia una fase lenta, ¿no? Y hay un cuadro en el que podemos observar de nuevo, ya sería repetir lo que dijo mi compañera. Siguiente. Las diferentes causas del vértigo periférico vendrían a ser las que estamos exponiendo en el cuadro. Principalmente vamos a hablar del vértigo postural paroxístico benigno, que va a ser más frecuente. También vamos a observar la neuritis vestibular, el herpes zóster óptico, que va a ser conocido como síndrome de Ramsay-Hunt, la enfermedad de Meniere, una conmoción cerebral laberíntica, fístulas perilinfáticas, síndrome de dehiscencia del canal semicircular, síndrome de Cohen, vestibulopatías, neuromas acústicos, algunos tipos de toxicidad como por los aminoglucósidos y otitis media. Siguiente. Entonces, cuando mencionamos al vértigo paroxístico postural benigno, es la causa más común de vértigo en adultos de sexo femenino. Generalmente va a tener una incidencia en la población de alrededor del 10% en aquellas personas que van a tener mayor a 60 años. Va a ser muy raro en lo que viene a ser niños. Se ha postulado que tiene varias, bueno, en sí generalmente dos teorías, hablando de la fisiopatología, que va a ser causado por restos otoconiales que se desprenden del utrículo y entran en uno o más de los canales semicirculares, generalmente en el canal posterior y con menor frecuencia en el canal lateral. Existen estas dos teorías, ¿no?, que vendrían a ser de las cupulolitiasis y las canalolitiasis. Cuando hablamos de las cupulolitiasis, va a ser por la presencia de depósitos que se van a desprender de la ubicación normal y se desplazan hasta adherirse a la cúpula del canal semicircular. Y las canalolitiasis van a ser por las partículas otolíticas que se van a desprender de las máculas utriculares y saculares, que van a quedar flotando libremente y así van a desencadenar el estímulo vestibular asimétrico, que es lo que va a causar el vértigo y nistagmos, ¿no? Por otro lado, el vértigo va a ser un trastorno laberíntico muy común, caracterizado por el vértigo y el nistagmo, exacerbado por algunos tipos de deposiciones en la cabeza y esto relacionado a la gravedad, ¿no? Generalmente va a diagnosticarse clínicamente con algunos síntomas inespecíficos, como el mareo, el vértigo, pero va a ser específico que no presenta ninguna pérdida de audición ni el tinnitus. Siguiente. Para esto hay que conocer algunas maniobras semiológicas que van a tener relevancia en este diagnóstico, ¿no? Y van a ser de fácil práctica, como van a ser la maniobra de roll test o Pagini-McClure, que generalmente va a consistir en situar al paciente en decúbito supino, como vemos en la imagen, con la cabeza inclinada generalmente a 30 grados hacia arriba, cuando vamos a girar la cabeza en 90 grados hacia el oído que va a ser explorado. Si hay un nistagmo horizontal de dirección cambiante al situar al paciente en decúbito supino, se va a establecer el diagnóstico, como vemos en la figura B, ¿no? El otro vendría a ser el reflejo oculovestibular,
donde vamos a girar la cabeza del paciente hacia ambos lados, entre unos 15 a 20 grados, como vemos en la imagen, sujetándola con las dos manos, mientras el paciente va a fijar la mirada en la nariz del que va a estar examinándolo, ¿no? Se va a considerar que la prueba va a estar alterada cuando el paciente gira sobre el lado afectado y los ojos del paciente van a seguir primeramente este giro, pero luego va a mover los ojos y va a tratar de reubicarlos hacia el centro, hacia la nariz del examinador. Entonces eso nos va a indicar que lo tiene presente, ¿no? Y por último, la maniobra que más se utiliza, que vendría a ser la de Dix-Hallpike, que va a ser considerada el estándar de oro para el diagnóstico, que va a considerarse, bueno, que va a tener dos pasos. Principalmente vamos a observar que el paciente va a estar sentado en la mesa de exploración, mirando hacia adelante con ambos ojos abiertos. El médico va a girar la cabeza del paciente 45 grados a la derecha, primero. Va a sostener la cabeza del paciente, y luego va a recostarlo rápidamente con una posición sentada a una posición supina, terminando con la cabeza en extensión al borde de la camilla. Y la segunda parte de la maniobra consiste en mantener al paciente en esa posición durante generalmente 30 segundos y observarlo. Luego hay que volver a la posición erguida y seguir observándolo por 30 segundos más. Y se va a considerar positiva si aparece el vértigo o algún tipo de nistagmo en la posición del decúbito. La maniobra va a estar contraindicada y hay que tener esto en consideración con algunas lesiones que imposibiliten la movilidad del cuello, ¿no? Como algunas lesiones cervicales que van a ser reconocidas, si tienes espondilitis anquilosante o la enfermedad de Paget. Siguiente. Y bueno, cuando hablamos del tratamiento en este tipo de vértigo, hay algunos fármacos que van a ser recomendados, principalmente para la sintomatología aguda de estos pacientes, que vendrían a ser algunos antihistamínicos como el dimenitrinato, generalmente en dosis de 50 miligramos 3 veces al día, pero otro fármaco útil que también es bien utilizado es la betahistina, que va a ser un análogo sintético de la histamina, ¿no? Generando así un efecto antivertiginoso y reduciendo la intensidad del nistagmus. Pero también se ha visto que hay maniobras físicas que van a tener y van a ayudar a esta reposicionamiento de los generalmente canalitos, ¿no? Que vendrían a ser la causa de este tipo de vértigo. Por ejemplo, vamos a usar la maniobra de Epley y la maniobra de Semont. La maniobra de Epley va a ser más utilizada. Generalmente se inicia con, bueno, como vemos en la imagen, ¿no? Con la posición sentada, la cabeza rotada hacia más o menos 45 grados hacia el lado explorado. Se desplaza la cabeza y el tórax, como en la maniobra de Dix-Hallpike, primero, quedando la cabeza por fuera del borde de la mesa, extendida ligeramente entre 20 a 30 grados y se puede buscar el desplazamiento de los canalitos por la gravedad dentro del conducto posterior. Luego se va a mantener así generalmente hasta por 2 minutos. Luego se va a girar la cabeza yo también al lado izquierdo, con la cabeza colgando y el cuello extendido, lo que va a provocar que estas partículas se van a seguir moviendo y se mantienen en esa posición también hasta por 2 minutos. Después el paciente se va a situar ya también con la cara hacia el suelo y este movimiento va a provocar que estos canalitos generalmente entren en la cruz común de los conductos anteriores y posteriores. Aquí vamos a doblar la cantidad de tiempo hasta 4 minutos y finalmente el paciente se va a sentar y las partículas generalmente van a entrar ya en el utrículo, ¿no? Realizándose así una flexión final del cuello y la maniobra debe ser repetida por muchas ocasiones hasta conseguir la mejora de los síntomas. Y por otro lado vamos a observar la maniobra de Semont, donde se va a utilizar solo cuando no haya una respuesta adecuada con la maniobra de Epley. Generalmente el paciente también va a estar sentado con las piernas colgando, como vemos en la imagen, y se va a girar la cabeza 45 grados hacia el lado contralateral del oído que va a estar afectado. Luego se tumba el paciente hacia decúbito lateral, con el oído afectado hacia el suelo, de modo que la oreja va a estar colgando en la cama durante hasta 3 minutos, y se lleva al paciente hacia el lado contrario sin cambiar la inclinación de la cabeza. Eso va a ser después de unos 3 minutos generalmente, que va a provocar que el paciente se siente pero lentamente, ¿no? Y así ya estaríamos realizando las maniobras. Siguiente. Bueno, continuando con lo que son las causas periféricas, también tenemos lo que es la neuritis vestibular, que también es conocida como neuronitis vestibular o laberintitis. Este va a ser lo que es un trastorno inflamatorio viral o postviral que va a afectar a lo que es la porción vestibular de lo que es el octavo nervio craneal.
Esto se va a caracterizar por lo que es la aparición rápida de lo que es un vértigo intenso y persistente, la presencia de lo que son náuseas y vómitos, junto con lo que es una inestabilidad de la marcha. En cuanto al examen físico, podemos observar lo que es un nistagmo vestibular espontáneo y en este caso se puede realizar lo que es la prueba de impulso cefálico y esta tendría que salir positivo. ¿Y cómo se realiza esta prueba? Pues se pone lo que es la paciente o el paciente en reposo, se le pide al paciente que fije la mirada en lo que es un objeto distante. En cuanto a lo que es el examinador, va a girar rápidamente lo que es la cabeza del paciente, primero yendo hacia lo que es el lado izquierdo, luego hacia lo que es el lado derecho. Y en una respuesta normal veríamos lo que es que los ojos van a permanecer en el objeto. En lo que es una respuesta anormal, vamos a ver que los ojos son arrastrados fuera del objetivo, seguido de lo que va a ser un movimiento sacudido de regreso a lo que es el objetivo. Y, por ejemplo, en la imagen que vemos, esa sería lo que es la prueba de impulso cefálico, en la cual vamos a ver una respuesta que va a implicar lo que es una lesión vestibular periférica a la derecha, ya que en la última porción de la imagen se ve lo que es la respuesta normal de los ojos hacia el lado derecho. También vamos a ver una inestabilidad de la marcha, pero sin lo que es la pérdida de la capacidad para lo que es la deambulación. En cuanto a su diagnóstico, vamos a ver que esta generalmente se basa en lo que es la información clínica y por lo general para lo que es el tratamiento sufren síntomas graves de forma vestibular, pero durante unos pocos o varios días, seguido de lo que va a ser una disminución gradual de todos estos síntomas y también de lo que es una recuperación del equilibrio. La recuperación se puede mejorar con lo que es el uso de los corticosteroides. Si la neuritis vestibular es pura, la función auditiva va a estar conservada, pero si el síndrome está combinado o asociado con lo que es una hipoacusia unilateral, se le denomina laberintitis. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es el herpes zosterótico, o también conocido como el síndrome de Ramsay-Hunt. Este se cree que es una activación de lo que es una infección latente por el herpes zóster del ganglio geniculado, con la posterior propagación de la infección a lo que es el octavo nervio paracranial. Este se caracteriza por su tríada clásica, que es la parálisis facial ipsolateral, lo que es la presencia del dolor de oído y lo que van a ser las vesículas en el canal auditivo, en la aurícula, como vemos en la imagen de la esquina. Y también puede ir acompañado en algunos pacientes, por ejemplo, alteraciones en lo que es la percepción del gusto o lesiones en la lengua de forma homolateral o anomalías en la audición, por ejemplo, disminución de la audición o la presencia de tinnitus o hiperacusia. También puede haber lo que es el lagrimeo y a veces, y también ¿no? Lo que es la presencia justamente de lo que es el vértigo. Su tratamiento se debe considerar en sí lo que es la terapia de corticosteroides o lo que es el uso de la ciclovir. Y siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la enfermedad de Meniere, este va a ser lo que es un trastorno vestibular periférico atribuido a lo que es el exceso de líquido endolinfático. Y esto va a causar lo que es una disfunción episódica del oído interno. Esta se caracteriza también por una triada, que es el vértigo episódico espontáneo, que va a durar de minutos a horas. También lo que es justamente la presencia del tinnitus unilateral y la pérdida de la audición o la sensación del oído lleno. También puede estar acompañado de náuseas y vómitos y un desequilibrio incapacitante. En cuanto a su diagnóstico, este también es sugerido más por lo que es la anamnesis y la historia del paciente y también viene acompañado o puede venir acompañado de una pérdida auditiva neurosensorial de baja frecuencia que se va a hallar en lo que es la audiometría. Y en su tratamiento se hace lo que es un ajuste inicial de la dieta a todos los pacientes y también al estilo de vida, ya que estos pacientes son más vulnerables a lo que son los factores dietéticos y ambientales. Por ejemplo, algunos desencadenantes para estos pacientes es el alto consumo de sal, la cafeína, el alcohol, la nicotina, el estrés y
Incluso está asociado a algunas alergias alimentarias y ambientales. También se utiliza lo que es la rehabilitación vestibular para lo que es el desequilibrio residual, que este se utiliza entre lo que son ataques y básicamente esto van a ser actividades de ejercicio para lo que es maximizar el equilibrio y la compensación de lo que va a ser el sistema nervioso central, para así mejorar lo que son los síntomas de desequilibrio. También se usa lo que es el manejo crónico con la betaistina o algunos diuréticos en pacientes que, a pesar de que se haya tratado de mejorar la calidad de vida, sigan con lo que son síntomas refractarios, es decir, lo que va a ser un vértigo recurrente. Y bueno, aquí en este caso se va a usar lo que es la betaistina o algunos diuréticos, que son las dos opciones farmacológicas para reducir lo que es la gravedad y la intensidad de lo que van a ser los ataques. Siguiente, por favor. Vamos a tener también lo que es la conmoción cerebral laberíntica. Este se va a referir a una lesión vestibular periférica traumática después de lo que es un traumatismo craneal por conmoción cerebral directa, o también puede darse por cambios abruptos en lo que es el movimiento de la cabeza, que no esté necesariamente asociado con un impacto directo. Y generalmente el impacto directo se va a relacionar en sí con lo que son las fracturas transversales del temporal. Se caracteriza por presentar lo que es un hemotímpano, que justamente se ve en lo que son las fracturas del hueso temporal, y también a menudo se acompaña de lo que es la pérdida auditiva neurosensorial, y también obviamente acompañados de lo que es el vértigo, ¿no? Y estos síntomas del vértigo, las náuseas y vómitos y lo que es el desequilibrio van a ser mucho mayores al inicio y va a estar mejorando con el paso de los días y meses, pero este va a depender de lo que es la gravedad de la lesión. Siguiente, por favor. Ya, continuando, tenemos a la fístula perilinfática, en la cual, bueno, va a ser una complicación que se va a dar muy poco frecuente, perdón, donde, bueno, se va a ver una apertura normal de la cápsula óptica, que va a consistir en una comunicación entre el espacio perilinfático, que va a rodear al laberinto membranoso y el oído medio, generalmente a través de la membrana oval. Eh, Por otra parte, en cuanto a la etiología, tenemos que se va a dar, ¿no? Por lo que es los traumatismos, ya sean enfermedades del oído medio interno, cirugías tales como la estapectomía, también tenemos las fracturas de hueso temporal. Dentro del barotraumatismo, este puede ser causado por eventos previos de origen interno, tales como el mismo hecho de sonarse la nariz, el hecho de estornudar, hacer esfuerzos, levantar objetos pesados, en la que se va a desarrollar pues una fístula en la cápsula óptica y va a permitir una transferencia de los cambios de presión a los receptores maculares y cupulares. También tenemos el barotrauma causado por acontecimientos previos de origen externo, tales como una succión en el oído, un traumatismo craneal, explosión, el paracaidismo, buceo o el vuelo, ¿no? Ahora, en cuanto a la clínica, básicamente tenemos a un vértigo repentino que va a estar relacionado con un movimiento brusco de la cabeza, la hipoacusia neurosensorial súbita, esta va a ser fluctuante o progresiva, acúfenos, la sensación de plenitud en oído, el signo del Genever o signo de la fístula, que se va a aplicar una presión negativa en lo que es el conducto auditivo externo. Y también tenemos el fenómeno de Tulio, que va a ser un movimiento nistálgico por ruido. Esto va a ocurrir porque las ondas de presión inducidas por el sonido se van a distribuir de manera normal a través del oído externo. Ahora, en cuanto al diagnóstico, básicamente va a ser muy difícil, ya que las pruebas clínicas van a ser muy insensibles. Por otra parte, tenemos a la tomografía computarizada, que nos va a mostrar líquido en la región del hueco de la ventana redonda. También está considerado la audiometría y la electronistagmografía. Respecto al tratamiento, va a ser en reposo en cama, elevación de la cabeza, evitar el esfuerzo, va a ser el primer paso. La falta de resolución después de varias semanas de tratamiento conservador va a ser una indicación para poder considerar un parche quirúrgico.
Ahora, bueno, continuando, tenemos con lo que es el síndrome de dehiscencia del canal semicircular, perdón, que va a ser, o bueno, se va a caracterizar en este caso por un hueso que va a recubrir el aspecto superior del canal semicircular superior, en las cuales se va a adelgazar o incluso va a desaparecer, lo que va a permitir pues que la presión se transmita al oído interno. Ahora, en cuanto a la clínica, pues tenemos que el vértigo va a ser provocado por la tos, los estornudos y también considerado la maniobra de Valsalva. En este caso, los pacientes pueden experimentar náuseas e inestabilidad durante breves episodios de vértigo. El sonido fuerte también puede inducir, ¿no?, a lo que es el vértigo en esta condición, ya que las ondas de presión inducidas por el sonido se van a distribuir de manera normal a través del oído interno. Ahora también tenemos a la hipersensibilidad coclear, que va a ser otro indicador de diagnóstico de esta afección. También tenemos a la autofonía. En algunos pacientes vamos a ver que va a haber una pérdida auditiva. Respecto al diagnóstico, tenemos que se puede establecer con una TC de alta resolución del hueso temporal y algunos pacientes se benefician de la reparación quirúrgica de su déficit anatómico. En lo que es la paroxismia vestibular, básicamente se va a referir a un síndrome de breves ataques de vértigo que van a durar de 1 a varios segundos y se van a repetir varias veces en el día. En algunos pacientes, los ataques no van a ser provocados, en otros van a ser precipitados por un giro de la cabeza u otra acción. Ahora, el mecanismo propuesto que subyace a los ataques agudos va a ser la despolarización neuronal efáptica secundaria a una compresión vascular que va a generar pues una desmielinización axonal del octavo par craneal. Ahora, también se va a sospechar si las crisis vertigosas de segundos a minutos de duración se van a acompañar de las siguientes características. Uno, las crisis pueden ser desencadenadas por la hiperventilación y pueden verse influidos por cambios en la posición de la cabeza. Por otra parte, la hipoacusia o tinnitus unilateral que va a ocurrir durante la crisis o en algunas ocasiones permanentemente. Si se midiese la función vestibular o coclear, va a existir una hipofunción más pronunciada en lo que es la crisis que en los periodos de intercrisis. Las crisis van a mejorar clínicamente mediante la administración de la carbamazepina y bueno, no van a existir trastornos centrales o signos cerebrales. Dentro de las características comunes en lo que es la evaluación tenemos al nistagmo inducido por la hiperventilación, el deterioro vestibular y va a haber una evidencia de la compresión neurovascular en la resonancia magnética a nivel del octavo par. Respecto al tratamiento, estudios observacionales han demostrado pues que, bueno, tanto la carbamazepina y la oxcarbazepina van a ser eficaces, considerando en este caso la carbamazepina en dosis bajas de 200 a 600 miligramos por día y la oxcarbazepina de 300 a 900 miligramos por día. Por otra parte, también tenemos a la descompresión quirúrgica que ha sido eficaz para los pacientes refractarios o que no pueden tolerar, en este caso, al tratamiento médico. También tenemos el síndrome de Cogan, que va a ser una afección autoinmune que va a poder causar pues la queratitis intersticial y disfunción vestíbulo auditiva. Ahora, dentro de las características clínicas tenemos a lo que vendría a ser la enfermedad ocular, que va a ser predominante y generalmente va a causar enrojecimiento ocular, dolor, fotofobia, visión borrosa. Y en cuanto al examen con lámpara de hendidura, comúnmente se va a demostrar un infiltrado corneal granular profundo y en parches. Ahora, en lo que es la enfermedad del oído interno, básicamente se van a caracterizar por ataques tipo Meniere, que van a consistir pues en lo que es el vértigo, la ataxia, náuseas, vómitos, tinnitus y pérdida de la audición.
La disfunción vestibular también puede causar la oscilopsia, que va a ser una percepción de que los objetos se van a mover de un lado a otro después de girar bruscamente la cabeza hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Ahora, en cuanto a la vasculitis sistémica, vamos a ver que se va a dividir en la de vasos grandes o medianos a pequeños o una aortitis. En caso de la aortitis, por ejemplo, se puede desarrollar dentro de las semanas o años posteriores al inicio de la enfermedad. Este puede causar pues una dilatación de la aorta proximal, una insuficiencia valvular aórtica, también una enfermedad de la arteria coronaria ostial y los aneurismas de la aorta toracoabdominal. En lo que respecta a la vasculitis de vasos grandes, básicamente puede aparecer la arteritis de Takayasu, causando una oclusión de los vasos del arco aórtico con la consiguiente claudicación de las extremidades superiores e inferiores o estenosis de la arteria renal. Respecto a lo que vendría a ser el tratamiento, también tenemos que en la enfermedad ocular, básicamente vamos a incluir a los glucocorticoides tópicos y a su vez, en cuanto a la inflamación ocular anterior, incluyendo la queratitis intersticial y la uveitis anterior, hay que tratar inicialmente con lo que son los glucocorticoides oculares tópicos, como el acetato de prednisolona al 1%, o también los midriáticos que van a ayudar a disminuir pues la inflamación ocular y la fotofobia. Por otra parte, en la inflamación ocular posterior, va a requerir también un tratamiento, en este caso de prednisona, de 1 miligramo por kilogramo por día. En este caso, la falta de respuesta dentro de 2 a 3 semanas a dosis altas de glucocorticoides. Y bueno, hay que reducir gradualmente pues, los glucocorticoides a una dosis equivalente a 10 miligramos de prednisona por día o menos, ¿no? Ahora, respecto a la enfermedad del oído interno, básicamente la agudeza auditiva comprometida y la disfunción vestibular en el recién diagnosticado van a ser indicaciones para una prueba terapéutica de glucocorticoides sistémicos. El grado de la pérdida auditiva va a tener que cuantificarse necesariamente con una audiometría. Y bueno, para la terapia inicial se va a recomendar lo que es la prednisona, administrada en dosis divididas para producir pues un periodo corto de inmunosupresión intensa. En lo que respecta a la vasculitis sistémica, también se va a tratar con lo que es la prednisona, y bueno, se va a administrar 1 miligramo por kilogramo por día, ¿no? En dosis divididas. En cuanto a la vestibulopatía recurrente, básicamente ha habido estudios que lo relacionan previamente con la migraña. Como definición, pues va a ser un diagnóstico descriptivo que va a estar relacionado, en este caso, en pacientes que van a experimentar episodios espontáneos de vértigo no asociados con quejas otológicas, es decir, por ejemplo, aquellos que, no, han bueno, sin pérdida de la audición, a la tinnitus, oído lleno y no asociados con fenómenos migrañosos. Ahora, los síntomas a menudo van a incluir náuseas, vómitos y desequilibrio. En caso del vértigo, va a ocurrir con poca frecuencia, de 1 a 2 años, y una vez resuelto el vértigo, los pacientes van a volver a la normalidad sin secuelas. Respecto a la fisiopatología, esta va a ser incierta y se cree, ¿no?, que la afección va a representar un trastorno vestibular de localización incierta. Algunos, bueno, por otra parte, este trastorno también puede suponerse con la migraña vestibular. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre el schwannoma vestibular neuroma acústico. Estos son tumores benignos de las células de Schwann que van a rodear el nervio auditivo o el nervio coclear vestibular,
que este se va a encargar de inervar el oído interno, ¿no? También son llamados neuromas acústicos o schwannomas vestibulares porque estos se van a originar en las células de Schwann, como ya lo dije. Como sabemos, las células de Schwann se van a encontrar en el sistema nervioso periférico y estos nos van a proporcionar la vaina de mielina que va a rodear las neuronas. Comúnmente, estas van a surgir de la porción vestibular del octavo nervio craneal. Ahora, los schwannomas vestibulares bilaterales son uno de los rasgos clínicos característicos de la neurofibromatosis de tipo 2. Se dice también que hay varios estudios donde en pacientes con neurofibromatosis tipo 2 llevaron a la identificación del gen de la neurofibromina 2 que se encuentra en el cromosoma 22. Este gen de la neurofibromatosis 2 va a producir merlina, también conocida como schwannomina, que esta va a ser una proteína que va a estar relacionada con la membrana celular que va a actuar como supresor de los tumores. Y la activación bialélica del gen NF2 se va a encontrar en la mayoría de los schwannomas vestibulares esporádicos. Otros factores de riesgo que se han asociado a este desarrollo de schwannomas es, por ejemplo, la exposición infantil a dosis bajas de radiación para afecciones benignas de la cabeza y cuello, el uso de teléfonos celulares y la asociación positiva entre el schwannoma vestibular y la exposición autoinformada a ruidos fuertes en actividades de ocio sin protección auditiva, ¿no? En cuanto a la... se da estos schwannomas vestibulares se da igualmente tanto en mujeres como en varones. El diagnóstico es básicamente entre los 50 años. Son tumores unilaterales, el 90%, y los schwannomas vestibulares bilaterales se dan en pacientes con neurofibromatosis tipo 2, ¿no? Como ya lo dije. En cuanto a su histopatología, estos schwannomas vestibulares surgen de elementos perineurales de la célula de Schwann y van a ser similares desde un punto de vista patológico a los schwannomas periféricos que se encuentran en otras partes del cuerpo. Ocurren con igual frecuencia en las ramas superior e inferior del nervio vestibular. Y también rara vez se pueden derivar de la porción coclear del octavo nervio. Y bueno, como vemos en esta imagen microscópicamente, podemos ver las zonas de celularidad alternativamente densa y escasa, que van a ser las denominadas áreas de Anthony A y B, respectivamente. Estas son características de los schwannomas vestibulares. Y bueno, la degeneración maligna es extremadamente rara y solo se han formado pocos casos. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la presentación clínica, los síntomas asociados pueden deberse a la afectación de los nervios craneales, la compresión del cerebro, la progresión del tumor. Dentro de estas manifestaciones está el nervio coclear, donde aquí va a producir una afectación sintomática del nervio coclear en un 95% de los pacientes. Y los dos síntomas principales son la pérdida de audición y el tinnitus. La pérdida auditiva estuvo en un 95% en varios pacientes, pero y también la hipoacusia suele ser crónica, con una duración media de aproximadamente 4 años. Ahora, el tinnitus tiene una duración promedio más o menos de 3 años. Y bueno, en el nervio vestibular, la participación del nervio vestibular, básicamente lo que producen los pacientes es vértigo giratorio y asimetrías graduales. En el nervio trigémino se producieron alteraciones del nervio trigémino y los síntomas más comunes fueron entumecimiento facial, provocando la parestesia, hipoestesia y dolor. Y la duración media de los síntomas fue de 1 a 3 años también. Y la progresión cuanto al nervio facial, es bajo su incidencia, pero los síntomas principales son la paresia facial, con menos frecuencia, alteraciones del gusto debido a la alteración del nervio intermedio, y también se puede observar la xeroftalmia, el lagrimeo paroxístico y la xerostomía. Y en cuanto a la progresión del tumor,
Mm, Puede presentar ataxia, compresión del tronco encefálico, herniación de amígdala cerebelosa, hidrocefalia y hasta puede causar la muerte. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. En cuanto al diagnóstico, se sugiere por la presencia de pérdida auditiva neurosensorial asimétrica que debemos confirmar por la audiometría y otros déficits de los nervios craneales, ¿no? Estos síntomas nos pueden conducir a la obtención de imágenes con resonancia magnética nuclear o la tomografía computarizada. Bueno, el diagnóstico diferencial incluye el meningioma, que va a representar del 4 al 10% de los casos, y otras causas menos comunes incluyen los schwannomas del nervio facial, gliomas, quistes de colesterol, colesteatomas, hemangiomas, aneurismas y otros, ¿no? En cuanto al examen físico, bueno, las pruebas de audición generalmente son anormales debido a la participación del nervio acústico, y aquí se le realizan las pruebas de Weber, y Rin, Romberg y Hallpike, que nuestra compañera ya nos explicó anteriormente. También la audiometría es muy importante. Es una prueba de laboratorio de detección inicial para el diagnóstico de schwannoma vestibular. Bueno, los resultados de estas pruebas generalmente nos van a mostrar una pérdida auditiva neurosensorial asimétrica. Generalmente es más prominente en las frecuencias más altas y la pérdida de audición no se correlaciona necesariamente con el tamaño del tumor, y la puntuación de la discriminación del habla suele estar marcadamente reducida en el oído afectado y fuera de proporción con la pérdida auditiva medida. En cuanto a la prueba vestibular, se observa una respuesta calórica disminuida o ausente en el lado afectado. Y como ya lo dije, en cuanto a imágenes, lo recomendable es una resonancia magnética que nos va a predecir básicamente tumores de 1 a 2 milímetros, que son los más pequeños, y también la tomografía computarizada, ¿no? Aquí en esta imagen de aquí abajo, en la tomografía, es una mujer de 30 años que presentó pérdida auditiva en el lado derecho y tiene hallazgos consistentes con un neuroma acústico. Esto podemos apreciar en esta resonancia magnética, ¿no? La imagen está en T1 sin contraste y muestra una masa centrada en el conducto auditivo interno derecho, donde podemos ver la flecha. Vemos que hizo intenso al parénquima central. Y nada más. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico y el tratamiento, lo recomendable es la cirugía. En cuanto a técnicas quirúrgicas, existen tres enfoques, tres enfoques operativos estándar, que es el suboccipital, el retromastoideo, retrosigmoideo. El abordaje es suboccipital y se puede utilizar para tumores de cualquier tamaño, con o sin intento de preservación de la audición. El translaberíntico, este enfoque se ha recomendado para tumores acústicos de más de 3 centímetros y para tumores más pequeños cuando la preservación de la audición no es un problema. Y la otra técnica es la fosa media, ya que el abordaje de la fosa media, ¿no? Y es adecuado para tumores pequeños, menores de 1.5 centímetros. Y esto es cuando queremos o el objetivo es preservar la audición. Otro, bueno, en cuanto al tratamiento, es otra, la radioterapia, que tenemos la radiocirugía estereotáctica y la radiocirugía estereotáctica, ¿no? Que sería el SRT y el SRS, y también la terapia con haz de protones, y finalmente la rehabilitación auditiva, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, bueno, en cuanto otro sería la toxicidad por aminoglucósidos. En particular tenemos la gentamicina, ya que este es un vestíbulo tóxico de manera selectiva y causa daño vestibular periférico sin afectar la audición, ya que este va a dañar las células ciliadas del oído interno. Y esto es debido a que ambos órganos terminales vestibulares se van a ver afectados por igual y no va a haber desequilibrio derecho ni izquierdo, ¿no? Y por ende va a ser de entrada vestibular al sistema nervioso central, y por lo tanto el paciente pues no va a experimentar vértigo. Los pacientes pueden experimentar oscilopsia, que es la ilusión de vaivén del movimiento ambiental, ¿no?
con el movimiento de la cabeza, lo que va a indicar un reflejo vestibulocular deficiente. Y la pérdida vestibular bilateral se va a asociar con una prueba de impulso cefálico normal en ambas direcciones horizontales, ¿no? Así como una agudeza visual reducida durante el movimiento de la cabeza, y se puede documentar también con pruebas tanto calóricas como rotacionales. La pérdida vestibular bilateral severa va a conducir a un desequilibrio crónico y a una oscilopsia. Y en cuanto a la otitis media, pues esta está asociada con síntomas vestibulares. Los mareos inespecíficos son más comunes que el vértigo, pero una laberintitis serosa o supurativa puede complicar la otitis media y producir un vértigo franco, ¿no? Y los pacientes con laberintitis bacteriana aguda están bastante enfermos. Básicamente presentan síntomas de fiebre, pérdida de audición, náuseas y vómitos, y también vértigo, ¿no? Y básicamente en estos pacientes se requiere hospitalización y antibióticos intravenosos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las características históricas, bueno, el vértigo recurrente que dura menos de un minuto suele ser vértigo posicional paroxístico benigno. Un solo episodio de vértigo que dura de varios minutos a horas puede deberse a migraña o a isquemia transitoria del laberinto o del tronco encefálico. Los episodios recurrentes de vértigo asociados con la enfermedad de Meniere o la vestibulopatía recurrente también suelen durar horas, pero pueden ser más breves. Y el inicio agudo de vértigo sostenido puede ocurrir con neuritis vestibular, enfermedad desmielinizante, que sería la esclerosis múltiple, o un accidente cerebrovascular del tronco encefálico o del cerebelo, ¿no? Siguiente. Bien, en cuanto al examen físico, este nos va a poder determinar si la causa va a ser un vértigo central o un vértigo periférico, ¿no? Bueno, lo primero que se tiene que evaluar es el nistagmo, ¿no? Que en este caso se va a definir como una oscilación rítmica de los ojos, ¿no? Como ya se mencionó anteriormente, estas tienen diferentes características, ya sea de tipo periférico central. Por ejemplo, en el periférico esta va a ser de tipo horizontal con un componente torsional, ¿no? Y si es central puede ser en cualquier dirección, y también esta puede ser vertical o también torsional, ¿no? Bueno, lo segundo que se tiene que evaluar en este caso es la marcha, ¿no? Y en este caso va a evaluar lo que es la capacidad de pararse o caminar sin apoyo. Lo tercero que se evalúa son la presencia de signos neurológicos. En este caso se tiene que hacer un examen neurológico cuidadoso para ver la presencia de algunas anomalías neurológicas, ¿no? En este caso también se puede hacer, por ejemplo, ver la presencia o ausencia de estos, como por ejemplo en el central, en lo que se va a encontrar son la presencia de diplopías, ataxia, disartia, disfagia y una debilidad focal o también lateralizada, ¿no? La cuarta prueba que se tiene que hacer sería una prueba de audición, que en este caso nos vamos a ayudar con lo que son las pruebas de Weber y de Rine, ¿no? Que nos van a decir si es una pérdida auditiva de tipo neurosensorial o conductiva, ¿no? Y lo quinto es la maniobra de Dix-Hallpinki, que en este caso es una maniobra de tipo posicional que va a estar diseñada para producir un vértigo y provocar un nistagmo, ¿no? También se tiene que hacer la prueba de impulso de cabeza y también la búsqueda de algunos signos vestibulares, como por ejemplo el nistagmo espontáneo y también una reacción ocular, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en este vamos a tener lo que son las pruebas de equilibrio, ¿no? Primeramente tenemos la prueba de Unterberger-Fukuda, ¿no? Que en este caso se le va a pedir al paciente que esté de pie y que cierre los ojos, y en este caso la paciente se va a mantener en el mismo sitio, ¿no? Y empieza a caminar como un soldado. La prueba va a ser negativa si la paciente se mantiene erguida hasta que termine la prueba, y va a ser positiva si la paciente no se pueda mantener erguida y mantener una desviación en más de 45 grados, ¿no? Y nos va a dar la presencia de un vértigo periférico si hay una desviación hacia el lado se va a ver una desviación hacia el lado del oído afectado, ¿no?
Luego tenemos lo que es la prueba de Farani, que en este caso se le va a pedir al paciente que se encuentre sentado enfrente a la examinadora, ¿no? Y en este caso tiene que extender el brazo hacia ella, ¿no? Y en este caso tiene que citar lo que son los dedos índices hacia la altura de la persona que va a examinar. Y después tiene que cerrar los ojos. En este caso también se tiene que evaluar si va a haber un cambio de posición, ¿no? Va a ser negativo si la paciente no mueve los dedos y va a ser positivo si este va a alejar los dedos. Cuando se va a alejar la examinadora, ¿no? Va a ser un vértigo periférico si se va a alejar hacia el lado del oído dañado y central, si se aleja hacia el lado del oído sano, ¿no? Luego tenemos lo que es la prueba de Romberg. En este caso, se le va a pedir al paciente que esté de pie, con los pies juntos, también con los brazos estirados, pegados al cuerpo, ¿no? Y también que esté con los ojos cerrados. En este caso, la prueba va a ser negativa si la paciente se mantiene erguida y no se va a mover. Y va a ser positiva en caso la paciente no se puede poner de pie y también se va a mover, ¿no? En este caso, va a ser un vértigo periférico si la paciente se mueve en dirección hacia el oído dañado, ¿no? Y también va a ser un vértigo central si la paciente se mueve en cualquier dirección. Y por último tenemos lo que es la prueba de Babinski-Weill. En este caso la paciente va a estar de pie con los ojos cerrados y la paciente va a empezar a caminar 5 metros hacia adelante o hacia atrás, ¿no? La prueba va a ser negativa si la paciente camina de manera erguida y positiva si la caminata va a ser recta con los ojos abiertos, pero cuando se le indica que se cierre va a caminar, perdón, o se va a dirigir hacia el lado del oído afectado, ¿no? En este caso, la paciente puede hacer una marcha en estrella o también podría hacer una marcha ebria, que en este caso se le va a hacer con la presencia de vértigo central, ¿no? Siguiente. Bien, aquí tenemos lo que es la maniobra de Wilson-Spinky, como ya lo explicaron anteriormente. En este caso, se le tiene que pedir al paciente que esté sentado con un cuello en extensión, ¿no? Para que se pueda girar hacia un lado. Luego, el paciente se tiene que colocar en decúbito supino, ¿no? De modo que la cabeza esté colgada sobre el borde de la cama, ¿no? El paciente se va a mantener en esta posición hasta que se pasen los 30 segundos para ver si hay la presencia o no de distensión, ¿no? Luego se le va a volver a colocar el paciente en forma vertical y también se tiene que observar durante 30 segundos si la presencia de interno, ¿no? Bien. Luego tenemos lo que vendría a ser la prueba de impulso de la cabeza, ¿no? Este video nos va a explicar lo que vendría a ser un caso normal y también al final un caso patológico, ¿no?
Bien, luego tenemos las pruebas de diagnóstico, que en este caso van a ser unas pruebas útiles que nos van a ayudar, ¿no?, en el diagnóstico, que en este caso vamos a encontrar lo que son, primero lo que es las imágenes del cerebro. En este caso, lo más importante sería hacer una resonancia magnética, ¿no? En este caso va a estar indicada en pacientes que tengan una historia o un examen sugerente de que tenga un causante de vértigo central, ¿no? En este caso podría indicarnos la presencia, por ejemplo, de un schwannoma vestibular, ¿no? También se puede usar las tomografías computarizadas, pero en este caso es mejor usar lo que es luego tenemos lo que vendría. Perdón, luego tenemos la presencia de lo que vendría a ser electronistomografía, que en este caso va a ser el que nos va a permitir registrar y también evaluar los que vendrían a ser los movimientos del nistagmo, ¿no? Y en este caso también se puede hacer uso de lo que vendría a ser un video, ¿no? El siguiente vendría a ser el uso de potenciales miogénicos evocados vestibulares, ¿no? Que en este caso pueden ser de tipo cervical o ocular, ¿no? Los cervicales van a evaluar lo que es la función sacular y los oculares lo que es la función utricular y también van a registrar lo que son los músculos, lo miente los músculos extraculares. Como quinta prueba tenemos lo que es la audiometría, que en este caso va a detectar lo que es, vendría a ser la pérdida auditiva, ¿no? Que en este caso va a estar limitada en el diagnóstico de pacientes con vértigo, ya que en este caso pueden ser debido a una pérdida auditiva de tipo neurosensorial, ¿no? En este caso, esta va a ser sensible para detectar lo que es la presencia de una pérdida auditiva unilateral en los casos de schwannoma vestibular, ¿no? Y por último tenemos los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral, ¿no? Que van a tener una sensibilidad del 90 al 95% para detectar lo que son los tumores acústicos. Y también tenemos que esta va a tener una pérdida auditiva, esta se le va a asociar a una pérdida auditiva neurosensorial, ¿no? Que en este caso va a tener un patrón de sonido que va a pasar por la cóclea y el tronco encefálico. No se te escucha bien, Katia. Es tu audio, no sé, tus compañeros no dicen nada. A ver otro del grupo que exponga eso porque me está entrecortado, no se escucha bien. Disculpa, doctora, ¿se me escucha? Como te digo, se te escucha entrecortado, a veces no se escucha lo que dices. Por eso digo, o mejora tu audio, sino que otro de tus compañeros del grupo que exponga, pues, ¿ya? Se me escucha mejor. Y ahora sí, continúa. Bien, doctora. Bueno, como decía, las pruebas de diagnóstico en este caso van a ser las imágenes del cerebro, que en este caso lo que se recomienda mejor es el uso, lo que vendría a ser una resonancia magnética, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, nos va a evaluar la presencia de lo que vendría a ser un schwannoma vestibular, ¿no? Y en segundo caso tenemos lo que es el electronistomografía, que en este caso van a registrar y también van a cuantificar el nistagmo, ¿no? Ya sea que sea de tipo inducido o también espontáneo, ¿no? En este caso también se puede usar lo que vendría a ser el video nistagmografía, ¿no? Que también va a ser de ayuda en este caso. Y como tercera prueba de diagnóstico tenemos los potenciales miogénicos evocados vestibulares, que en este caso pueden ser de tipo cervical o ocular, ¿no? Los cervicales en este caso van a evaluar lo que es la función sacular
Y el ocular va a evaluar lo que es la función utricular, ¿no? Y también va a registrar lo que son los potenciales de los músculos extraculares. Luego tenemos lo que es la audiometría, que en este caso va a detectar lo que es la pérdida auditiva, ¿no? Y también, una desventaja de este es que va a ser limitado en lo que es el diagnóstico de pacientes con vértigo. Y el audiograma va a ser sensible para lo que es detectar la pérdida auditiva unilateral en los casos de schwannoma vestibular, ¿no? Y por último vamos a tener lo que es el potencial evocado auditivo del tronco cerebral, que en este caso va a tener una sensibilidad del 90 al 95%, ¿no? Este va a ser útil para detectar neuromas acústicos y este va a estar relacionado con una pérdida auditiva neurosensorial que va a estar interrumpida por el patrón de sonido que pasa por la cóclea al tronco encefálico. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición y llegando al punto final, que es vamos a hablar acerca del tratamiento. Hay que tener en cuenta que las anomalías, principalmente el sistema vestibular, van a provocar a menudo vértigo, ¿no? Entonces, un manejo apropiado del vértigo a menudo va a requerir un diagnóstico correcto y a su vez un tratamiento correcto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vértigo es principalmente causado, como ya lo mencionaban mis compañeros, por una serie de condiciones que afectan literalmente todo el aparato vestibular periférico, ¿no? Tanto engloba el oído interno o el sistema nervioso central. En este caso, vamos a ver con respecto al tratamiento sintomático que hay medicamentos que pueden suprimir, que son para suprimir los síntomas vestibulares y que se usan de mejor manera para aliviar los episodios agudos de vértigo, ¿no? En este grupo, por ejemplo, observamos lo que son 3 grandes grupos, principalmente, por ejemplo, los antihistamínicos, las benzodiazepinas, los antieméticos, ¿no? Que principalmente, por ejemplo, en caso de los antihistamínicos, encontramos el dimenhidrinato, la difenhidramina y meclicina, ¿no? Dentro de las benzodiazepinas encontramos diazepam, lorazepam, clonazepam, alprazolam. Dentro de los antieméticos tenemos a lo que es el ondansetron. Bueno, en este caso, lo más utilizado en este caso es la metocopromida. Pues estos 3 grandes grupos de medicamentos, principalmente su función va a ser suprimir al sistema vestibular, también acompañado de lo que va a ser reducir las náuseas y reducir los vómitos asociados, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que todo tipo de medicamentos tiene siempre presenta los efectos secundarios, pero en este caso de medicamentos, son generalmente mínimos, más que todo se va a ver en lo que son los síntomas extrapiramidales, que son un riesgo con los antieméticos, ¿no? Principalmente. Ahora, con respecto, por ejemplo, a los antihistamínicos, estos van a ser los fármacos de elección en la mayoría de los pacientes, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los antihistamínicos, la meclicina, va a ser un fármaco elección en lo que es en el embarazo. Ahora, hay que tener también en cuenta que las benzodiazepinas pueden ser sedantes y también se usan en caso de que los antihistamínicos no sean adecuados, no sean de mejor elección. Ahora, con respecto a los antieméticos, también son de características sedantes y generalmente ya estas reservan para pacientes que presenten vómitos intensos, ¿no? Ahora, también hay que ver en cuenta que todos estos medicamentos principalmente son para los tratamientos sintomáticos. Deben suspenderse lo más antes posible después de que cesen los síntomas graves, incluido el vómito, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora vemos a lo que es la rehabilitación vestibular y es un punto muy importante porque se ha evidenciado beneficios, buenos beneficios en el cual ha habido estudios que han demostrado la recuperación clínica después de haber presentado una lesión vestibular periférica, ¿no? Y que con una rehabilitación va a mejorar la función vestibular periférica. Ahora, principalmente la rehabilitación vestibular va a promover la recuperación en pacientes con hipofunción vestibular periférica y se ha evidenciado que en la mayoría de los pacientes con vértigo prefieren acostarse con la cabeza quieta, ¿no? Ahora también se ha visto que no se sabe si la rehabilitación vestibular es útil para los trastornos vestibulares centrales
pero sí se ha visto una evidencia preliminar que sugiere que podría en este caso ser beneficioso. También se ha visto que los ejercicios vestibulares pueden mejorar lo que es los mareos y la confianza postural a un corto plazo que presenta el paciente. Ahora, dentro de esto también se ha visto eficacia por causas específicas, por ejemplo, en un caso de un vértigo periférico agudo o un caso de un vértigo periférico crónico. En el caso del agudo, los ejercicios comúnmente proporcionados va a ser para personas que presenten eventos vestibulares, incluidos con el objetivo de enfocarse netamente en un objeto con un fondo blanco y mover la cabeza lentamente, tanto sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Principalmente este tipo de ejercicios se va a realizar en tipo planos de cabeceo, como quien sea de arriba hacia abajo y del lado de izquierda a derecha, ¿no? Principalmente este tipo de maniobras se va a realizar luego de que se puede observar una lesión vestibular. Ahora, en caso, por ejemplo, de vértigo periférico crónico, los ejercicios recomendados para este tipo de personas de grado crónico generalmente son mucho más agresivos, ya que son las que son aquellas distintas a lo que son con un trastorno agudo, ¿no? En este caso se le va a pedir al paciente que realice movimientos oculares de la cabeza mientras estén de pie. ¿Cómo se le va a hacer? Caminando hacia adelante y caminando hacia atrás. Y también se va a hacer caminando sobre una superficie dispareja o irregular. No, principalmente en este caso se va a ver que se va a usar de 6 meses debido a una disfunción vestibular periférica unilateral, encontrando que los mareos van a mejorar con una terapia vestibular, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, se ha visto que en la mayoría, por ejemplo, están de acuerdo con estos ejercicios vestibulares, ya que pueden mejorar los maneos y la confianza postural a corto plazo, ¿no? Como les mencionaba. Siguiente, por favor. Bueno, ahí mostramos las bibliografías que pudimos sacar, principalmente el UpToDate, para clasificar los puntos anteriores que tomaron mis compañeros. Eso es todo. Muchas gracias, doctor. Bueno, chicos, tener en cuenta, ¿no? Esas diferencias que sus compañeros presentaron en las primeras diapositivas de vértigo central y vértigo periférico, porque solo con eso yo ya puedo discriminar y dar tratamiento adecuado, ¿no? Y el examen vestibular. Todo paciente que venga con historia de mareo o vértigo, se tiene que hacer esa evaluación vestibular donde de hecho el Dixalpay, el HIT, la búsqueda del nistagmo espontáneo, etcétera. Romber, que también es importante, hacer una evaluación cerebelosa para ver si es central o periférico. La próxima semana hago yo las clases. Vamos a hablar de todo lo que es fractura de hueso temporal, parálisis facial y un poco de hipoacusias, ¿no? Las conductivas y las neurosensoriales, básicamente. Terminamos ahí la unidad y el 17, como quedamos con los compañeros, ya sería su examen, ¿ok? Mañana, por favor, hazme acordar, delegado, para pasarte las diapositivas. Ok, el jueves también pues, te puedo pasar las diapositivas, ¿ya? Si no hay dudas, preguntas. Ya en la noche, por favor, hazme acordar para poder mandártelas, ¿ya? Ya listo, nos vemos la próxima semana. Chao, chicos, descansen. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches.